¿Qué sucede cuando el poder cae en manos equivocadas? En la turbulenta historia política de Uganda, un nombre emerge como símbolo de un liderazgo tiránico y brutal: Idi Amin. Su ascenso al poder en 1971 marcó el comienzo de una era oscura y despiadada para este país africano. Amin, con su carisma y crueldad desmedida, dejó una huella imborrable en la historia ugandesa. En este viaje a través del tiempo, exploraremos la vida y el legado de un hombre cuyo reinado estuvo marcado por la violencia, la opresión y la controversia. ¿Cómo llegó al poder? ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus acciones? Únete a nosotros para desentrañar los misterios y las tragedias del régimen de Idi Amin en Uganda. Prepárate para un viaje histórico impactante que revelará la complejidad de la naturaleza humana y los desafíos de la política en África. Nacimiento y orígenes. Idi Amin, una figura controversial en la historia de Uganda, vio la luz en Koboko, Uganda, entre los años 1923 y 1928, la fecha exacta es objeto de debate. Perteneciente a la etnia Kakwa, una minoría en el norte de Uganda, sus raíces étnicas jugarían un papel importante en su ascenso al poder. La información sobre su infancia y familia es limitada y sujeta a diversas interpretaciones, generando un manto de misterio en torno a sus primeros años de vida. Ascenso en el ejército británico colonial. La carrera militar de Idi Amin comenzó con su servicio en el ejército británico colonial, donde se destacó por su valentía y habilidades militares. Su ascenso en las filas fue rápido, y pronto se convirtió en uno de los oficiales prominentes. Este periodo de su vida militar estableció las bases para su futuro liderazgo en Uganda. Amin, durante su servicio bajo la administración británica, participó en diversas operaciones y conflictos que le otorgaron experiencia en estrategias militares y liderazgo. Su habilidad para destacar en situaciones desafiantes atrajo la atención de sus superiores y contribuyó a su ascenso en la jerarquía militar. ¿Cómo influyó su carrera militar en la formación de su personalidad y en la percepción que tenía de la autoridad? Explorar su servicio en el ejército colonial británico nos brinda una visión más profunda de los elementos que eventualmente se reflejarían en su gobierno en Uganda. ¿Quieres descubrir más sobre los años formativos de Idi Amin en el ámbito militar y cómo esto impactó su posterior liderazgo en Uganda? Participación en conflictos, incluyendo la guerra de Uganda-Tanzania. La participación de Idi Amin en diversos conflictos, particularmente en la guerra de Uganda-Tanzania, marcó un capítulo significativo en su carrera militar y en la historia de Uganda. Su ascenso al poder y la toma de liderazgo en Uganda fueron eventos precedidos por su participación en conflictos regionales. Durante la guerra de Uganda-Tanzania en la década de 1970, Amin lideró las fuerzas ugandesas en una serie de enfrentamientos con Tanzania. Este conflicto tuvo profundas implicaciones no solo para la estabilidad regional sino también para la imagen y el régimen de Idi Amin. La guerra dejó una huella indeleble en la historia de Uganda y tuvo consecuencias a largo plazo en la política y las relaciones exteriores del país. Explorar la participación de Amin en estos conflictos ofrece una visión única de las complejidades geopolíticas y los factores que influyeron en sus decisiones. ¿Cómo influyeron estos eventos en la percepción global de Idi Amin y en la estabilidad de Uganda? Descubre más sobre los momentos críticos de su participación en conflictos y cómo dieron forma a su liderazgo en uno de los periodos más turbulentos de la historia ugandesa. ¿Te atreves a conocer más detalles? Ascenso al poder y toma del gobierno en 1971. El ascenso al poder de Idi Amin en 1971 marcó un punto de inflexión crítico en la historia de Uganda, definiendo una nueva era caracterizada por cambios radicales y decisiones autoritarias. Amin, entonces general del ejército ugandés, protagonizó un golpe militar que lo llevó al control absoluto del país. El 25 de enero de 1971, Amin lideró un golpe de estado exitoso que derrocó al presidente Milton Obote.
Este momento histórico tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo para la nación africana. Amin consolidó su autoridad rápidamente, estableciendo un régimen caracterizado por la represión política y violaciones a los derechos humanos. Explorar el ascenso al poder de Idi Amin ofrece una ventana hacia los eventos que llevaron a la toma del gobierno y cómo su liderazgo transformó la dinámica política en Uganda. ¿Cuáles fueron los motivos detrás del golpe y cómo afectó la estabilidad del país? Adéntrate en los detalles de este momento crucial que cambió el curso de la historia ugandesa y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. ¿Quieres descubrir más sobre este periodo turbulento? Desplazamiento del presidente Milton Obote. El desplazamiento del presidente Milton Obote durante el golpe de Estado liderado por Idi Amin en 1971 tuvo un impacto significativo en la política ugandesa. Obote, quien ya había gobernado el país en un mandato anterior, se enfrentó a la pérdida de poder en medio de la agitación política. Idi Amin, el principal arquitecto del golpe, acusó a Obote de corrupción y mal manejo del gobierno, justificando así la toma del poder. Obote, quien se encontraba en Singapur en una cumbre del Commonwealth en el momento del golpe, se vio obligado al exilio. Este evento marcó un cambio radical en la dirección política de Uganda y sentó las bases para el régimen autoritario de Amin. Explorar las circunstancias que llevaron al desplazamiento de Obote proporciona una comprensión más profunda de los factores políticos y sociales que influyeron en este periodo tumultuoso. ¿Cómo reaccionó la población ante estos eventos? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas para el país? Sumérgete en la narrativa de este momento clave para descubrir más sobre la dinámica política de Uganda en ese momento. ¿Te intriga conocer más sobre el destino de Milton Obote y cómo su partida influyó en el curso de la historia? Establecimiento de un régimen dictatorial. La toma de poder por parte de Idi Amin en 1971 marcó el inicio de un régimen dictatorial que dejó una profunda huella en la historia de Uganda. Amin consolidó rápidamente su autoridad, disolviendo las instituciones democráticas y estableciendo un gobierno caracterizado por la represión y la violencia. Bajo su régimen, se produjeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y persecuciones políticas. Amin gobernó con mano dura, suprimiendo cualquier forma de oposición y creando un clima de miedo en todo el país. El control militar sobre la sociedad se intensificó y el aparato de seguridad del Estado se convirtió en una herramienta de represión. ¿Cómo afectó este cambio en el sistema de gobierno a la vida cotidiana de los ugandeses? ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de este régimen dictatorial? Explorar estos aspectos nos ofrece una visión más completa de las complejidades y desafíos que enfrentó la población durante ese periodo. Sumérgete en la historia para comprender cómo el establecimiento de un régimen dictatorial alteró la dinámica de Uganda y dejó un impacto duradero en la memoria colectiva del país. Control autoritario y represión política. El régimen de Idi Amin se caracterizó por un control autoritario sin precedentes y una brutal represión política. Amin consolidó su poder a través de medidas drásticas, suprimiendo cualquier forma de oposición y silenciando a aquellos que cuestionaban su gobierno. En nombre de la estabilidad y la seguridad, Amin llevó a cabo purgas sistemáticas en las instituciones gubernamentales y militares, eliminando a posibles rivales y disidentes. Los arrestos arbitrarios, las detenciones sin juicio y las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en tácticas comunes para sofocar cualquier atisbo de resistencia. El control sobre los medios de comunicación y la limitación de la libertad de expresión fueron aspectos clave de la estrategia de Amin para mantener su imagen y narrativa en el poder. La censura y la propaganda fueron utilizadas para manipular la percepción pública y silenciar las críticas. ¿Cómo afectó esta represión a la sociedad ugandesa? ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo en términos de derechos humanos y libertades civiles?
Explorar estos elementos nos proporciona una comprensión más profunda de las difíciles condiciones bajo el régimen de Idi Amin y sus impactos en la estructura social y política de Uganda. Sumérgete en este oscuro periodo de la historia ugandesa para descubrir los desafíos enfrentados por la población y la resistencia frente a la opresión. Expulsión de minorías étnicas. Uno de los capítulos más sombríos del régimen de Idi Amin fue la política de expulsión de minorías étnicas que afectó particularmente a la comunidad asiática en Uganda. En 1972, Amin anunció la expulsión de aproximadamente 60.000 asiáticos ugandeses, la mayoría de los cuales tenían raíces en la India y Pakistán. Este acto discriminatorio provocó una crisis humanitaria y social, ya que miles de familias fueron forzadas a abandonar sus hogares y pertenencias en un corto periodo de tiempo. La medida, justificada bajo un discurso antiimperialista y xenófobo, generó condenas internacionales y dejó cicatrices profundas en la estructura social de Uganda. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de esta expulsión en la demografía y la diversidad cultural de Uganda? Explorar este episodio no solo nos permite comprender el impacto inmediato en las comunidades afectadas, sino también examinar cómo estas decisiones afectaron las relaciones internacionales de Uganda y su posición en la escena mundial. Sumérgete en las complejidades de la expulsión de minorías étnicas durante el régimen de Idi Amin para comprender mejor las repercusiones tanto locales como globales de esta política discriminatoria. ¿Cómo resonaron estas acciones en la historia posterior de Uganda y su imagen internacional? Impacto en la economía y la sociedad ugandesa. La expulsión de minorías étnicas, liderada por Idi Amin en 1972, no solo tuvo consecuencias sociales, sino que también dejó una huella indeleble en la economía de Uganda. El éxodo forzado de la próspera comunidad asiática tuvo ramificaciones económicas significativas que repercutieron en diversos sectores. La mayoría de los asiáticos que fueron expulsados eran propietarios de negocios, fábricas y empresas clave en Uganda. Su partida abrupta resultó en la pérdida masiva de conocimientos, habilidades y recursos financieros, creando un vacío económico que afectó la estabilidad del país. La nacionalización de propiedades y empresas abandonadas por la comunidad asiática también condujo a la ineficiencia y la declinación de sectores clave. Este periodo turbulento marcó un cambio radical en la dinámica económica de Uganda, con consecuencias que resuenan hasta hoy. Al explorar el impacto económico de la expulsión de asiáticos, surge la pregunta crucial: ¿cómo influyó este evento en la configuración actual de la economía ugandesa y en su posición en el contexto global? Sumérgete en las complejidades de este capítulo para entender las dimensiones económicas de la expulsión y sus implicaciones a largo plazo en la sociedad ugandesa. ¿Cómo ha evolucionado la economía de Uganda desde entonces y en qué medida este episodio ha contribuido a su narrativa económica actual? Relaciones internacionales controversiales. La política exterior de Idi Amin durante su régimen en Uganda estuvo marcada por una serie de alianzas y rupturas que generaron controversia a nivel internacional. Amin buscó establecer conexiones estratégicas, pero sus métodos y decisiones desencadenaron críticas y tensiones en la escena global. Una de las alianzas más destacadas fue su acercamiento a ciertos países árabes y su apoyo a movimientos palestinos. Este vínculo llevó a Uganda a distanciarse de antiguos aliados y generar preocupaciones entre las potencias occidentales. Además, la decisión de Amin de declararse a sí mismo como conquistador de los imperios británico y estadounidense aumentó las tensiones con estas naciones. Sin embargo, el episodio más controvertido en las relaciones internacionales de Amin fue su apoyo al régimen genocida de Pol Pot en Camboya. Esta colaboración resultó en una condena generalizada y aislamiento diplomático para Uganda. Adentrarse en estas relaciones internacionales permite explorar las motivaciones detrás de las decisiones de Amin, así como comprender las ramificaciones geopolíticas de sus acciones. ¿Cómo afectaron estas alianzas y rupturas la posición de Uganda en el escenario mundial y cuál fue el costo de la controversia en la diplomacia ugandesa? Confrontaciones con la comunidad internacional.
La era de Idi Amin en Uganda estuvo marcada por confrontaciones significativas con la comunidad internacional, generando tensiones y aislamiento para el país africano. Sus políticas internas y acciones externas provocaron reacciones adversas de diversas naciones y organismos internacionales. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la brutal represión política y la expulsión de comunidades étnicas contribuyeron a la condena global. Organizaciones como las Naciones Unidas expresaron su repudio, imponiendo sanciones y llamando a la acción para detener los abusos en Uganda. La decisión de Amin de declararse conquistador de los imperios británico y estadounidense exacerbó las tensiones, llevando a una mayor hostilidad con estas potencias. La expulsión de ciudadanos británicos y estadounidenses también desencadenó una respuesta negativa y medidas diplomáticas en su contra. Este punto de la historia de Uganda bajo el gobierno de Amin ofrece una ventana para analizar las dinámicas entre un líder autocrático y la comunidad internacional, explorando cómo las acciones de un país pueden afectar sus relaciones globales y su posición en el concierto mundial. ¿Cómo influyeron estas confrontaciones en la percepción de Uganda a nivel internacional y cuáles fueron las consecuencias a largo plazo para el país? Violaciones de derechos humanos. Uno de los aspectos más oscuros del régimen de Idi Amin en Uganda fue la perpetración de violaciones masivas de los derechos humanos. El gobierno bajo su mando fue responsable de ejecuciones sumarias, torturas y atrocidades que dejaron una profunda cicatriz en la historia del país africano. Amin llevó a cabo purgas políticas brutales, eliminando a opositores reales o percibidos a través de métodos violentos. La violencia indiscriminada afectó a miles de ugandeses, generando un clima de temor y represión. Además, la población fue testigo de atrocidades como asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones sistemáticas. Estas violaciones de derechos humanos no solo tuvieron un impacto inmediato en la población, sino que también dejaron cicatrices duraderas en la psique de Uganda. Las secuelas de este periodo oscuro siguen resonando en la memoria colectiva del país y plantean preguntas fundamentales sobre la responsabilidad, la justicia y la reconstrucción después de épocas de brutalidad. En este punto, exploraremos en detalle la brutalidad del régimen de Amin, examinando cómo estas violaciones de derechos humanos han dejado una marca indeleble en la historia de Uganda y planteando interrogantes sobre los desafíos de la reconciliación y la construcción de una sociedad justa tras tales atrocidades. ¿Cómo ha afectado a Uganda el legado de estas violaciones de derechos humanos y cuáles son los esfuerzos actuales para abordar las heridas del pasado? Eventos como la masacre de la Universidad de Makerere. Entre los eventos más trágicos y condenables durante el régimen de Idi Amin se encuentra la masacre de la Universidad de Makerere. Este episodio sombrío tuvo lugar el 5 de agosto de 1972, cuando las fuerzas de seguridad de Amin llevaron a cabo una operación brutal en la prestigiosa universidad, sembrando el terror y la tragedia entre estudiantes y personal. En un acto de violencia sin precedentes, cientos de personas fueron asesinadas, torturadas o forzadas a huir del campus. La masacre tuvo un impacto devastador en la comunidad universitaria y dejó una profunda huella en la historia de Uganda. Este punto explorará los detalles de este trágico suceso, analizando las consecuencias a largo plazo en la educación superior del país y destacando la valentía de aquellos que resistieron a pesar de la brutal represión. Además, examinaremos cómo la masacre de la Universidad de Makerere se inserta en el contexto más amplio de las violaciones de derechos humanos durante el régimen de Amin, subrayando la necesidad de recordar estos eventos para prevenir que se repitan en el futuro. ¿Cómo impactó este acto de violencia en la sociedad ugandesa y qué papel juega en la narrativa histórica del país? La Guerra Uganda-Tanzania. Uno de los capítulos más tumultuosos en la historia de Uganda bajo el liderazgo de Idi Amin fue su participación en la Guerra Uganda-Tanzania. Este conflicto bélico, que tuvo lugar entre octubre de 1978 y junio de 1979, surgió a raíz de tensiones territoriales y desacuerdos políticos entre Uganda y Tanzania. En este punto,
exploraremos en detalle las causas subyacentes que llevaron al estallido de la guerra y cómo se desarrollaron los eventos en el frente militar. Analizaremos las estrategias y tácticas empleadas por ambos lados, así como el impacto devastador que tuvo en las poblaciones civiles atrapadas en el conflicto. Además, examinaremos las consecuencias a largo plazo de la guerra Uganda-Tanzania en la región, destacando cómo este conflicto dejó una marca indeleble en la historia de ambos países. ¿Cuáles fueron las implicaciones políticas y sociales de este enfrentamiento? ¿Cómo afectó la posición internacional de Idi Amin y qué papel desempeñó en su eventual caída del poder? Derrocamiento y huida de Idi Amin en 1979. El colapso del régimen de Idi Amin marcó un hito significativo en la historia de Uganda y puso fin a una era caracterizada por la represión, la violencia y el aislamiento internacional. En este punto, nos sumergiremos en los eventos que condujeron al derrocamiento de Amin y su posterior huida en 1979. Exploraremos las circunstancias políticas y militares que llevaron a la caída del régimen, centrándonos en las acciones concertadas de fuerzas internas y externas. Analizaremos cómo la intervención de Tanzania y las fuerzas rebeldes ugandesas jugaron un papel crucial en la desestabilización del poder de Amin. Además, examinaremos el periodo inmediatamente posterior al derrocamiento, destacando los cambios políticos y sociales que siguieron a la partida de Amin. ¿Cómo respondió la población a la caída del dictador? ¿Se estableció un nuevo orden político y cómo afectó esto a la reconstrucción del país? Vida posterior y muerte en Arabia Saudita. Después de ser derrocado y huir de Uganda en 1979, Idi Amin encontró refugio en Arabia Saudita, donde vivió una vida en exilio hasta su muerte en 2003. Durante este periodo, Amin llevó una existencia relativamente tranquila en comparación con sus años como dictador en Uganda. En su vida posterior, Amin residió en la ciudad de Jeddah y mantuvo un perfil más bajo en comparación con su controvertido reinado en Uganda. Lejos del poder y la política, se dedicó a una vida más privada en Arabia Saudita. Aunque su estancia en el país fue discreta, persistieron las preguntas sobre su estatus y la naturaleza de su relación con las autoridades sauditas. El exilio de Amin también estuvo marcado por la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante su régimen en Uganda. A pesar de las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades perpetradas bajo su liderazgo, no enfrentó juicio por sus acciones. Esta impunidad generó controversias y críticas a nivel internacional. La noticia de la muerte de Idi Amin en Arabia Saudita en agosto de 2003 puso fin a la vida del exdictador. Su fallecimiento llevó consigo debates sobre su legado y el impacto duradero de su régimen en Uganda y más allá. Aunque su tiempo en el exilio fue relativamente tranquilo, la figura de Idi Amin sigue siendo recordada por la brutalidad de su liderazgo en el pasado ugandés. Legado y evaluación histórica. El legado de Idi Amin en Uganda es un capítulo oscuro y tumultuoso en la historia del país. Su régimen dictatorial, que abarcó desde 1971 hasta su derrocamiento en 1979, dejó un impacto duradero y devastador en diversas dimensiones de la sociedad ugandesa. Desde el punto de vista político, el régimen de Amin se caracterizó por la represión brutal de la oposición política, la supresión de los derechos humanos y la instauración de un gobierno autoritario que eliminó las instituciones democráticas. Sus políticas arbitrarias y decisiones impulsivas contribuyeron al caos y la inestabilidad política en el país. A nivel económico, las políticas de Amin, como la expulsión de la comunidad asiática en 1972, tuvieron consecuencias desastrosas para la economía ugandesa. La expulsión de los asiáticos, que representaban una parte significativa de la actividad económica, resultó en la pérdida de conocimientos, habilidades y recursos esenciales para el país. Quizás lo más impactante fue el componente humano de su régimen. Las violaciones masivas de los derechos humanos, las ejecuciones sumarias y la persecución de minorías étnicas marcaron un periodo de sufrimiento y trauma para la población ugandesa.
Eventos como la masacre de la Universidad de Makerere dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva. La evaluación histórica de Idi Amin es abrumadoramente negativa, siendo considerado uno de los dictadores más brutales del siglo XX. Su legado está marcado por la violencia, la corrupción y la falta de respeto por los derechos fundamentales. Aunque Uganda ha avanzado desde esos días oscuros, la sombra de Amin sigue recordándoles la importancia de la estabilidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. El legado de Idi Amin en la historia de Uganda es un recordatorio sombrío de los peligros del abuso de poder y la crueldad desmedida. A través de décadas marcadas por la opresión y la violencia, su régimen dejó cicatrices profundas en el tejido de la nación. Al explorar la vida de Amin, nos sumergimos en una narrativa compleja y a menudo desgarradora que destaca los desafíos que enfrenta una sociedad cuando cae en manos de un líder sin escrúpulos. Es crucial recordar y reflexionar sobre estos episodios oscuros de la historia para garantizar que las generaciones futuras comprendan las consecuencias de la intolerancia y la dictadura. Mientras despedimos este capítulo en la vida de Uganda, te invitamos a seguir explorando contenidos fascinantes y educativos en nuestro canal Cultura en General. Mantente conectado para descubrir más historias cautivadoras que dan forma al mundo que conocemos hoy. La historia continúa, y tú eres parte de ella.